Saludos. Titulamos este vídeo Secreto Secretorum 10G. Origen, geometría simple profunda 08G. En este vídeo queremos seguir aproximándonos o profundizando en el concepto de simultaneidad y sucesión, porque estos dos conceptos son los que nos dan la mayor comprensión según nuestra opinión. Y entonces, para profundizar en ellos, vamos a emplear metáforas que podemos entrecomillar como metáforas fractales, como ya hemos visto en vídeos anteriores y seguiremos, como la metáfora de ver realmente los imanes precisamente como una metáfora en la que se concreta el movimiento de la pulsación cósmica. Los imanes y también la Tierra y el recorrido solar. Entonces nosotros en primer lugar vamos a analizar la causa origen del magnetismo terrestre según la teoría oficial que nosotros cuestionamos para compararla con la teoría cóncava convexa. Entonces tenemos que recordar conceptos anteriores, de vídeos anteriores. Hemos dicho que las líneas de fuerza reflejan esferoides cóncavo-convexos, las líneas de fuerza que se producen en los imanes y que se producen en el magnetismo terrestre. Entonces, estos esferoides pues terminan concretándose en el modelo de la Tierra cóncava-convexa. De una manera, dijéramos así, simple, simplemente es una prolongación de estos esferoides que son imperceptibles, pero que terminan haciéndose concretos. Y también tenemos que recordar que el recorrido espacio-temporal que se produce desde el centro a los polos, tanto en los imanes como en la Tierra, el recorrido que se produce de las líneas de fuerza magnéticas, pues tienen dos aspectos. El aspecto simultaneidad, que es imperceptible, y el aspecto sucesión, que la sucesión es perceptible. Podemos decir que la sucesión se daría en la visión de polo a polo, pero en la visión sobre todo de esta realidad con respecto a su centro, al centro de la pulsación, pues eso sería la simultaneidad, que es imperceptible. Entonces, nosotros estamos viendo el esquema de este vídeo. Entonces, como decimos, vamos a comparar el concepto establecido por la oficialidad del magnetismo terrestre y, evidentemente, pues en el modelo oficial terrestre que estamos viendo a la izquierda. Entonces nos viene a decir una mayoría, aunque está cuestionándose, evidentemente, pues que la principal agente productor o el principal centro de estas líneas de fuerza magnéticas del campo terrestre pues sería el núcleo interno. Entonces estamos viendo a la izquierda aquí el modelo oficial más general pues establecería distintas partes de este interior de la Tierra. Entonces vemos aquí un núcleo más interior que sería un núcleo rígido, dijéramos así, que estaría formado sobre todo por los elementos de hierro y níquel. Después, a continuación, hay otras dos porciones, otras dos esferas más interiores que nos vienen a decir que entonces precisamente sería una parte más líquida, menos rígida, ese hierro y níquel más líquido, dijéramos así. A continuación, otras partes. Entonces nosotros decimos y cuestionamos, eso es para nosotros simplemente un constructo hipotético, es decir, una idea que no puede trasladarse o darle, dijéramos así, una validez empírica, y simplemente por varios motivos que incluso los mismos dijéramos así, propagadores de estas teorías, pues empiezan a plantearse, porque precisamente nos dicen al mismo tiempo que en ese núcleo interno, pues la temperatura de ese núcleo interno es más o menos unos 6.000 grados centígrados.
Y ya todas las experiencias concretas y reales y empíricas pues muestran que la imantación pues precisamente con la temperatura se pierde. Luego, ¿cómo sería posible crearse esa imantación, esas líneas de fuerza terrestres y precisamente desde un centro y ese centro está a esa temperatura? Entonces, claro, se proponen otro tipo de alternativas en las cuales no vamos a entrar aquí en este punto, pero simplemente decimos que precisamente lo establecido, como estas temperaturas que nadie puede percibirlas, porque ahora vamos a ver que precisamente la mayor profundidad, como ya en otros vídeos anteriores hemos estado exponiendo y que cualquier persona puede consultar, pues es la profundidad obtenida experimentalmente en el pozo Kola en Rusia, que se alcanzó una profundidad de unos 12.262 metros. Eso es menos de 13 kilómetros de profundidad, profundizando hacia el interior de este hipotético centro. Y entonces, si nosotros vemos, como estamos viendo aquí a la derecha, las dimensiones, que estas sí son coherentes con el modelo general, que nosotros estamos de acuerdo con ese modelo general, lo que pasa de la extensión de la superficie terrestre, lo que pasa es que nosotros lo ponemos en concavidad, no en convexidad, que es distinto. Pues entonces esas dimensiones que son coherentes, pues marcan un centro, ese centro magnético, aquí pues estaría a unos 6.378 kilómetros de profundidad. Entonces cualquier persona que reflexione en que no se llega ni a 13 kilómetros en comparación con 6.378, pues entonces se dará cuenta de que realmente esto es un constructo totalmente hipotético. ¿Cómo puedo sacar consecuencias solamente de una profundización mínima? Comparen, simplemente hagan la siguiente comparativa, una bola del tamaño de un balón de fútbol mismo, y vean de ese centro cómo precisamente no se llega, que tiene unos 6.000 kilómetros hasta el centro, pues 10 kilómetros y pico, pues no es nada en comparación con 100 kilómetros. Pero aquí no son 100 kilómetros el incremento, ni siquiera 1.000 kilómetros de incremento, son 6.000 kilómetros de incremento. Eso quiere decir que es una profundización como simplemente en esa bola, con una aguja profundizásemos un mínimo imperceptible casi. Entonces, ¿cómo es posible que se saquen estas conclusiones y se nos den como científicas de esas temperaturas y de toda esa fenomenología? Pues ellos recurren a procedimientos más indirectos, como por ejemplo pueden ser, por ejemplo, desplazamiento de ondas sísmicas, que existe una pérdida de desplazamiento en la Tierra de estas ondas sísmicas al recorrer la superficie terrestre, y entonces esa pérdida pues ellos la atribuyen a que entonces existe la acción de la gravedad de ese núcleo interno. Pero nosotros decimos, eso es una hipótesis. Precisamente esa pérdida pues es coherente precisamente con toda nuestra teoría, porque esa pérdida sería el punto donde está el centro emisor que precisamente incluso en el desplazamiento, como vemos de las notas, que también son vibraciones que se desplazan, pues también existen dos puntos en que existe una pérdida, porque existe en dos puntos una pérdida de tonos que se convierten en semitonos. Pues bien, eso es equivalente a la pérdida que se produce de estas ondas volviendo a reaparecer en otra parte. Pero ellos simplemente atribuyen, para toda su teoría, pues atribuyen precisamente a este constructo hipotético difícil de explicar, precisamente por su temperatura y precisamente por lo poco que se puede profundizar en buscando ese interior de esta Tierra. Que nosotros decimos no es así, es al revés precisamente. Entonces, ¿cuál sería la alternativa que nosotros decimos de las líneas de fuerza productoras? ¿Qué es lo que produce y precisamente estas líneas magnéticas? Pues no sería ese núcleo interno, que para nosotros es inexistente, un constructo hipotético, pues sería simplemente lo que estamos desde un principio estableciendo, sería el éter pus. El éter pus es el que produce las líneas de fuerza magnéticas. Entonces, estas líneas magnéticas pues se originan en distintos niveles. Si nosotros tomamos el nivel del toroide,
visualizando el toroide completo, pues entonces ahí si tomamos ese nivel, pues sería en el centro del toroide. Si en cambio nosotros establecemos la perspectiva en relación con nuestra dimensión concreta, que es una dimensión establecida por el esferoide cóncavo y el esferoide convexo, pues entonces el centro de ese éter pus pues estaría en el centro de los dos esferoides, del esferoide cóncavo y del esferoide convexo. Esto es semejante a decir, por ejemplo, dónde estaría el centro de emisión de crecimiento de una cebolla como elemento natural, una cebolla vegetal. ¿Dónde estaría ahí el centro? Pues ahí estaría precisamente en el centro precisamente del esferoide más interno. Entonces ahí sería donde estaría pulsando. Pues esto lo decimos precisamente para que no se vaya a creer que estamos estableciendo distintos puntos cuando decimos que está en el centro de nuestra dimensión entre los dos esferoides. Y si tomamos el toroide, pues entonces estaría en el centro del toroide. Entonces ahí estaría el agente productor de las ondas de fuerza o las líneas de fuerza magnéticas, que entonces aquí en nuestro modelo pues estaría en el centro del toroide, aquí. Pero si nosotros nos limitamos ahora a ver solamente nuestra realidad dimensional, que estaríamos aquí entre los dos esferoides, el cóncavo y el convexo, pues en el centro separando antes estos dos, en el centro separando precisamente el esferoide cóncavo y el convexo, pues ahí estaría precisamente el inicio de la pulsación o de las líneas magnéticas que corresponden a nuestra dimensión. Y ya hemos visto en vídeo anterior que siguiendo, y esto sí es experimental y esto sí es real, siguiendo la curvatura que se produce de elevación y descenso de una aguja imantada, pues se produce una elevación que son las líneas amarillas en un modelo, dijéramos, esférico. Líneas amarillas sería elevación, y a partir del muro de Bloch, pues lo que se percibe es un descenso. Entonces, y desde ahí pues se concluye equivocadamente que existe a lo mejor un movimiento de las líneas de norte a sur o de sur a norte según la nomenclatura que tomemos, pero nosotros decimos no es así, y lo vamos a exponer claramente para que cualquier persona reflexione y llegue a esa misma conclusión. El recorrido es inicial y las líneas de fuerza es desde el centro, no desde un polo a otro polo. Entonces nosotros en vídeo anterior pues hemos expresado que en un imán el recorrido de estas líneas de fuerza, que es imperceptible, pues porque lo único que nosotros percibimos en un imán es cuando nosotros ponemos las limaduras que van o a un polo o a otro polo, las limaduras de hierro, según estén más próximos de uno o de otro. Pero nosotros decimos, el recorrido real, pues es el que expusimos de un recorrido circular que se puede establecer así, do, re, y después aquí mi, fa, y después la otra porción que es paralela y es simultánea, pues sería sol, la, y aquí si, do, porque precisamente esto también es coherente con la escala mayor de do, que la cuestión del tono y semitono, porque estamos viendo que en todas las notas pues siguen tonos menos al llegar a un punto que nosotros decimos de contacto con la fuente, que sería la nota mi, fa, que entonces es un semitono, y la otra nota si, do, que es otro semitono. Por eso nosotros aquí en el recorrido real imperceptible pues ponemos el mi, fa, que sería el semitono, que sería el punto de contacto, y el si, do, el otro punto de contacto, en concordancia con toda la realidad que también nos muestra la escala mayor de do. Y eso aquí, el tono, al convertirse en semitono, pues es precisamente una pérdida, dijéramos así, entre comillas, porque se puede interpretar también como un impulso o una acción de la fuente, y eso es también lo que pasa precisamente con las ondas sísmicas, que precisamente pues existe ahí una pérdida. Entonces, nosotros queremos aquí en este punto, que para eso sobre todo hacemos este vídeo concreto, para que la persona pues reflexione sobre precisamente, porque esto es fácil aplicando el discernimiento, simplemente si damos estas claves, para que aprecie que realmente el movimiento no se produce del polo norte al sur de la Tierra o viceversa de esas líneas de fuerza, al igual que en las del imán, que es un fractal.
Y entonces nosotros decimos cada persona que coja y experimente lo que ya hemos visto en vídeo anterior, limaduras de hierro, cómo se desplazan en un imán que con polo norte y polo sur. Entonces, si realmente fuese el recorrido como algunos pues nos han dicho de una manera ligera o rápida, que a lo mejor van de norte a sur las líneas de fuerza, o si cambiamos la nomenclatura de sur a norte, nosotros decimos no es así, porque si fuesen, vamos a ponernos en el caso de que fueran de norte a sur, si fuesen de norte a sur, pues entonces nosotros una pequeña limadura de hierro que pusiésemos aquí más cerca del polo sur, veríamos que evidentemente pues va a ese polo y se pega en el extremo del polo sur. Entonces podríamos decir e interpretar, bueno, eso ha sido así porque, por ejemplo, pues el polo norte, como empuja la línea del norte a sur, pues lo ha empujado al sur. Pues muy bien, sigamos con ese procedimiento lógico, sencillo y evidente. Entonces cojamos esa misma limadura de hierro y empecemos a desplazarlas precisamente alejándose del sur. Entonces iremos viendo que a medida que se va alejando del sur, si fuese así, que la fuerza fuese del norte al sur, si fuese ese el desplazamiento, pues realmente el recorrido pues no iría perdiendo, porque resultaría que precisamente cuando llega aquí a este punto central, pues entonces vemos que ya ha perdido efectividad de empuje precisamente ese norte. ¿Cómo es posible que estando más cerca haya perdido fuerza de empuje, de tal manera que incluso la limadura se quedaría aquí en el muro de bloc quieta? Entonces realmente no es un recorrido unidireccional de norte a sur, es que precisamente en este punto es el que es el centro y es el que produce la pulsación, porque inmediatamente después, si seguimos empujando en el recorrido más al norte, pues entonces rápidamente entra en la esfera del norte y entonces va en sentido opuesto, va hacia el norte. Es decir, esto es evidente y sencillo y fácil, simplemente cualquier persona que piense un mínimo y reflexione un mínimo. Entonces no es un sentido de norte a sur ni de sur a norte. Y precisamente también por esa contradicción lógica, los mismos promovedores pues a veces pues piensan, dice, bueno, es que la onda pues viaja al centro de la Tierra y del centro de la Tierra otra vez sale y va al otro polo. Es decir, se meten en esas conjeturas, pero aquí lo que nos interesa destacar es que precisamente la acción fundamental está en el centro. Él es el que crea estos dos polos atractivos, dijéramos así. Por tanto, estos dos polos podemos decir que lo vamos a ver, serían más bien puntos finales a partir de un centro, y ahí es donde se produce toda la realidad. Entonces, esa realidad, ¿cómo se concretaría en toda la creación? Pues que sería el movimiento de la creación de estas líneas magnéticas que crean toda la realidad, pues crearían esferoides cóncavos y convexos. Así, por ejemplo, estamos viendo aquí que se está viendo un esferoide, porque esto está en un solo plano, pero sabemos que toda la realidad no son planos, sino son volúmenes. Luego, todo esto son volúmenes, son esferoides. Entonces, estamos viendo aquí precisamente un esferoide que es parte de este centro. Entonces este esferoide, en realidad, como hemos dicho, que en la realidad concreta el centro es imperceptible, pues este sería un esferoide imperceptible. Pero a partir de este esferoide imperceptible, pues se forman otros dos, como estamos viendo todas las líneas, otro esferoide norte y otro esferoide sur, o uno yang y otro yin. Y estos dos esferoides sí son perceptibles. Entonces, ¿cuál sería la estructura? La estructura perceptible. Pues la estructura perceptible pues serían un esferoide cóncavo y otro esferoide convexo, y estarían los dos uno embutido dentro del otro, pero separados precisamente por esta esfera central, que es la que crea y es la que separa todo. Esto no es muy difícil de llegar a comprender, esto es fácil, elemental, dijéramos así, si aplicamos nuestro discernimiento. Entonces, pero evidentemente de este esquema sencillo, que es el más inicial, que son las tres fuerzas creativas, pues de ahí hasta llegar a los 6 días de la creación y nuestra realidad concreta, pues hay más pasos, por supuesto que sí, que nosotros a lo mejor a los principales decodificaremos en un futuro.
Pero lo importante es llegar a concebir que precisamente este tipo de movimiento de líneas magnéticas lo que va creando son pares de esferoides, todos insertados o conectados precisamente por este centro. Cualquier persona que reflexione en esto pues va alcanzando gran comprensión. Entonces son esferoides, se presentan pares de esferoides simultáneos. Y entonces eso llega un momento en que se concreta en la forma física, porque todo lo físico es una concreción de lo espiritual o de lo imperceptible. Y entonces se llegaría aquí, por ejemplo, a este modelo, al modelo cóncavo-convexo, en que uno de los esferoides, que sería dirigido más bien por uno de los polos yang, o sería, si le llamamos convexo, y otro sería el cóncavo donde nosotros estamos. Entonces, esto es la concordancia y la correspondencia y la coherencia de esta realidad en sus líneas fundamentales que estamos explicando en todos los fractales de esta realidad. Este es el esquema más simple. Dos polos que aquí están puestos derecha e izquierda, pero en realidad en volumen uno estaría dentro de otro y separado precisamente por este punto, el imperceptible. Y esto es coherente con el muro de Bloch de todo el magnetismo y de toda nuestra realidad. Entonces nosotros terminamos aquí y este vídeo tiene, nosotros sugerimos que se profundice y entonces uno vaya comprobando cómo se va alcanzando gran comprensión porque es simple y es profunda. Entonces nosotros aquí sintetizamos. Entonces concretamos el concepto de sucesión, que en el siguiente vídeo seguiremos ahondando en él, y el concepto de simultaneidad en la pulsación del toroide universal. Pero en relación, y en este caso vamos a relacionarlo, lo estamos haciendo en relación con el magnetismo en imanes y con el recorrido solar. Es decir, la sucesión y la simultaneidad. La sucesión sí es experimentable y la simultaneidad es imperceptible. Entonces, en los imanes, como vemos aquí, el recorrido se realiza partiendo de la horizontalidad, es decir, no partiendo de la verticalidad como a veces se cree del polo norte al polo sur o del sur al norte, sino de la horizontalidad que sería el muro de Bloch. Y de ahí del muro de Bloch pues se parte mediante giros hacia la verticalidad, es decir, formando esferas cóncavas y esferas convexas. Entonces ese sería el movimiento imperceptible, porque los imanes son estructuras fijas y ahí lo que predomina es el espacio, es estatismo, mientras que en el Sol, como vamos a ver ahora, pues en el recorrido solar lo que predomina no es el estatismo, sino es precisamente el movimiento. Entonces en el recorrido solar, pues también evidentemente con la horizontalidad que hemos dicho, pues en los imanes, pues el recorrido solar va de este a oeste. Vemos el Sol, y esto es perceptible, siempre salir por el este y ponerse por el oeste, porque siempre lo que podemos ver, como ya decimos, es la sucesión. Y esa es la sucesión, que esa sería la sucesión perceptible. La sucesión perceptible en el Sol pues da lugar a un ciclo que sería el ciclo del día y de la noche. Ese sería un ciclo completo de 24 horas. Y nosotros hemos puesto aquí un tic para decir y especificar que nosotros simplemente lo que vemos en toda nuestra realidad son sucesiones cíclicas, que sería un tic, es decir, sin diferencia. Un día sería un tic y al día siguiente sería otro tic totalmente semejante, porque no estamos viendo precisamente la simultaneidad que vamos ahora a especificar. Pues al mismo tiempo que se da esta sucesión perceptible en el Sol, pues se está dando la simultaneidad imperceptible en dicho Sol, que sería un pulso ya no tic, sino nosotros para establecer la diferencia le decimos un tic y un tac. Entonces, un tic se daría esa unión de los contrarios de los dos vórtices que van en sentido opuesto. Un tic de esa reunión de los tres ejes sería aproximadamente, dijéramos así con carácter general, por ejemplo, a las 6 horas. A las 6 horas es cuando se produce el amanecer. Ahí estaría un tic. Y el siguiente, que sería distinto, por eso lo hemos puesto ya para diferenciarlo de la sucesión, le diríamos el TAC, pues el siguiente pulso o unión TAC sería a las 18 horas, es decir, al atardecer. En esos dos puntos serían los puntos semejantes
a los que en la escala musical de sucesión hemos establecido con los semitonos que van, como ya hemos dicho, en la escala de Do mayor. Esos son los dos puntos de contacto. Esta es una explicación o unas claves que nosotros consideramos que la persona tiene que simplemente pararse un poco y reflexionar en ellas, porque pensamos que le dará la mayor comprensión. Nosotros, como sabemos que la simultaneidad es más difícil de, dijéramos así, de asimilar, pues en siguientes vídeos vamos a poner también otro ejemplo fractal para intentar, dijéramos así, ejemplarizar o hacer un poquito más asequible precisamente esta simultaneidad que lo vamos a establecer en el circuito del recorrido del fractal principal que nosotros calificamos del toroide universal, que es el circuito de la circulación sanguínea y del corazón, porque nuestro corazón pues es coherente con el corazón del cosmos. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento